mi madre fingió que mi padre me había abandonado. En mi cumpleaños 21 encontré las cartas que ella escondió y descubrí la verdad. Durante 21 años, mi realidad fue una construcción meticulosa diseñada por la mujer que me dio la vida. Crecí en una casa donde el silencio sobre el pasado era la regla de oro y donde cualquier mención a la figura paterna terminaba en un mar de lágrimas maternales o en un recordatorio punzante sobre la lealtad que le debía a la única persona que no me había dado la espalda. Mi madre, Elena, era venerada por todos en nuestro círculo social como la mujer abnegada que sacó adelante a su hija trabajando en 2 turnos, renunciando a su propia felicidad para que a mí no me faltara nada, excepto el amor de un hombre al que ella describía como un cobarde sin escrúpulos. Yo era la prueba viviente de su sacrificio, la niña que llevaba el apellido materno con orgullo porque el otro, según ella, estaba manchado por el abandono más cruel que se pudiera imaginar. Mi vida era sencilla, marcada por una gratitud asfixiante hacia ella y por un rencor sordo hacia una sombra que, supuestamente, se marchó cuando yo apenas era un bebé. En nuestra pequeña ciudad, todos conocían la historia, la joven madre soltera que fue abandonada bajo la lluvia con una recién nacida en brazos. Crecí viendo a mi madre rechazar pretendientes alegando que nadie más volvería a lastimarnos, creando un vínculo de codependencia donde yo era su única razón de vivir y ella mi única protección contra el mundo. No teníamos fotos de él, ni recuerdos físicos, ni nombres de familiares paternos. Ella se había encargado de purgar cualquier rastro de su existencia, alegando que borrarlo era la única forma de sanar el trauma del rechazo. Yo aceptaba esa narrativa sin cuestionarla, sintiendo una culpa constante por ser la carga que obligó a mi madre a vivir una vida de carencias y soledad. Me convertí en una experta en anticipar sus necesidades y en validar su papel de mártir, convencida de que mi padre era el villano de una película que ella protagonizaba como la víctima perfecta. Sin embargo, detrás de esa fachada de armonía y sacrificio, siempre hubo pequeñas grietas que yo prefería ignorar. Había llamadas que se cortaban cuando yo entraba en la habitación, una mirada de pánico en los ojos de mi madre cuando un coche desconocido se detenía frente a casa, y esa negativa absoluta a dejarme tramitar mi propio pasaporte o documentos legales hasta que cumpliera la mayoría de edad. Yo lo atribuía a su instinto sobreprotector, a ese miedo irracional de perder lo único que le quedaba tras el supuesto abandono. Vivía en una burbuja de gratitud forzada, preparándome para celebrar mis 21 años como el triunfo final de una madre soltera contra el destino, sin sospechar que los cimientos de mi mundo no estaban hechos de amor, sino de una mentira tan profunda que amenazaba con devorarnos a ambas en cuanto la luz de la verdad lograra filtrarse por las rendijas de nuestra casa. La mañana de mi cumpleaños número 21 amaneció con un sol radiante que se filtraba por las cortinas, pero yo sentía una inquietud extraña, una necesidad de conectar con mis raíces antes de la gran cena que mi madre había organizado. Ella había salido temprano para encargar el pastel y recoger los arreglos florales, dejándome sola con el silencio de la casa. Decidí subir al ático, un lugar que siempre me estuvo prohibido bajo la excusa de que el polvo afectaba mi supuesta asma infantil, con la intención de buscar unas fotos de mi primer año para el montaje que quería proyectar esa noche. Estaba removiendo cajas de ropa vieja y libros escolares cuando una de las patas de mi silla se hundió ligeramente en una tabla del suelo que crujió de forma inusual. Al levantar la alfombra raída que cubría esa esquina, descubrí que la madera estaba suelta, revelando un hueco oscuro y rectangular que no parecía formar parte de la estructura original. Lo que encontré dentro no eran álbumes de fotos, sino una caja metálica oxidada que contenía el peso de 21 años de traición. Al forzar la cerradura con un destornillador, mis ojos se llenaron de lágrimas de confusión. Había decenas de sobres apilados cronológicamente, todos con el mismo remitente y mi nombre escrito en una caligrafía firme y elegante que nunca había visto. La primera carta tenía fecha de apenas 2 meses después de mi nacimiento. La abrí con manos temblorosas y leí como mi padre suplicaba que le permitieran verme, detallando cómo mi madre le había impedido la entrada al hospital y cómo lo habían amenazado con una orden de alejamiento basada en mentiras que él no podía costear combatir legalmente en ese momento. Mira la historia completa en el canal.